Muchas gracias a Steven Báez de Conciencia Campesina, y les recordamos a los televidentes que nos encontramos desarrollando la audiencia pública reglamentar o no, consulta previa y otros mecanismos de participación. A continuación, entonces, para utilizar el tiempo de 10 minutos establecido, le damos la palabra a Ricardo Herrera, quien es representante del Coordinador Nacional Agrario. Buenas tardes a todas y todos. Un fraternal saludo en nombre de las campesinas, los campesinos, que día a día nos levantamos para garantizar la alimentación a todos ustedes. Es muy grato estar aquí compartiendo la experiencia, todo lo que hemos venido construyendo desde cientos y cientos de años que existimos los campesinos, los negros, los indios y todos quienes amamos y queremos al agro, al campo colombiano, latinoamericano y a nivel del mundo. Hablar de mecanismos de participación es hablar de todo nuestro proceso organizativo. De hecho, cuando una comunidad, cuando un sector decide organizarse es porque ve la necesidad de participar de la construcción de los planes de vida en donde habita, en sus territorios, pero además también de exigir todo lo que se le ha quitado y se le ha negado. Lastimosamente venimos de un proceso de colonización que no se ha terminado. Seguimos siendo colonizados, despojados, desarraigados, saqueados por las potencias, por las multinacionales y transnacionales. En nada cambiaba hace 550, 560 años al día de hoy. Solo los métodos y la modernización. Pero vivimos quizá en condiciones peores. Desde el Coordinador Nacional Agrario, que es un proceso donde se articulan diferentes organizaciones de diferentes regiones del país, podríamos estar hablando de 17 departamentos, de 58 organizaciones, unas de carácter nacional, otras de carácter regional, otras de carácter más localizado, más territorial, podríamos decir municipio, vereda. Hemos venido construyendo propuestas y mecanismos de participación. El mero hecho donde decimos nosotros y nos mantenemos en el aspecto político de que la reforma agraria integral y participativa tiene que ser un mecanismo donde el campesinado obtenga y resuelva sus derechos y sus necesidades, es un mecanismo, es un instrumento por el cual nosotros seguimos trabajando y seguimos luchando. En los últimos tiempos, la institucionalidad y la modernidad nos ha llevado a que debemos construir mecanismos más específicos. Y es cuando hablamos de las zonas de reserva campesina desde el 94, ¿sí? En el proceso, en la ley de reforma agraria del 94, donde está el instrumento jurídico de las zonas de reserva campesina como un mecanismo legal y jurídico de defender, de acceder al territorio las y los campesinos. Pero también cuando hablamos en la Constitución del 91 con los resguardos indígenas y con los consejos comunitarios como mecanismos de acceder y defender los territorios para nuestros compañeros indígenas y afrodescendientes, ¿sí? En los últimos tiempos, podríamos hablar en los últimos 2 años como Coordinador Nacional Agrario, hemos venido impulsando también la figura de territorios agroalimentarios, como un mecanismo también de permanecer y defender nuestros territorios. ¿Qué son los territorios agroalimentarios? Es un espacio concebido, pensado, habitado y organizado por nuestras familias, comunidades y organizaciones campesinas, orientado por un plan de vida digna, político, económico y cultural, donde desarrollamos procesos sociales, económicos, que garanticen la permanencia de las y los campesinos
en el sector rural, en el sector agrario. Establecemos lazos sociocomunitarios para mejorar nuestra vida digna en el campo, teniendo principal interés en la conservación, uso adecuado y protección de la tierra, el agua y sus recursos naturales. Por lo tanto, los territorios agroalimentarios son el resultado del deber ser del trabajo colectivo con nuestra comunidad y el arraigo de los niños, jóvenes, adultos y mayores en esta labor. Allí también desarrollamos actividades de producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, así como pequeña minería, combinada con la agricultura, en la que los productos generados como el maicito, el platanito, la papita, la yuquita y el pescado, entre otros, nos sirven para nuestra propia alimentación. Pero de igual manera, parte de ello podemos comercializarlo en los mercados de nuestros pueblos o en las plazas de las grandes ciudades, así como la comunidad también se alimente de ellos. Es una figura que hemos venido construyendo y estamos luchando, al igual con nuestro compañero, senador campesino, Alberto Castilla del Catatumbo, ¿sí?, representando al movimiento campesino, al movimiento social en gran parte de este país. Estamos luchando a nivel institucional también por esta representatividad y por estos derechos y por estos mecanismos de participación de la institucionalidad. Pero decimos, además de estas figuras, tenemos que plantearnos en el aspecto más global, en el aspecto más amplio, ante todo el reconocimiento político de las y los campesinos. En la Constitución del 91 se le reconoce a las comunidades indígenas, al pueblo originario, a los indígenas, como comunidades, como etnias, como minorías, a los afrodescendientes, pero el campesinado no se mienta por ningún lado. Ni siquiera en el censo agropecuario se mentó el campesinado por ningún lado. Fue una lucha que dimos desde la cumbre agraria y lo estamos dando todavía para que se le reconozca, siquiera se mencione en algunos aspectos al campesinado de este país. Se habla del trabajador rural, se habla del empresario, pero no se habla del campesino como una cultura, como una identidad milenaria que hemos tenido muchas y muchos que hemos habitado en este mundo y en este país. Para nosotros, el mecanismo de participación más importante parte de eso, de reconocer al campesinado como un sujeto social, de derechos, como un sujeto político que le ha aportado a la construcción, al desarrollo de este país. Alguien decía, necesitamos en algún momento un médico, necesitamos en algún momento algún ingeniero, pero al campesino lo necesitamos todos los días y hasta 3 y más veces en el día. ¿Cuántas veces comemos? ¿Y quién produce los alimentos? Día a día, diario a diario, a todo momento necesitamos a los campesinos, a los indios, a los negros, a los afros, a quienes amamos y a quienes defendemos nuestros territorios, nuestro campo. Pero decimos que además del reconocimiento político del campesinado, ¿sí?, pasa además que el proceso este mismo de reconocimiento se debe iniciar partiendo de reconocer las deudas históricas que el Estado central y los gobiernos regionales tienen con ellos, las graves violaciones sistemáticas de sus derechos humanos y la necesidad de implementar políticas públicas que respondan a sus necesidades, al igual que a las de toda la población. Nosotros, en nuestra cuarta asamblea del Coordinador Nacional Agrario, optamos porque nuestra principal figura son los territorios agroalimentarios, pero nos reafirmamos y dijimos, defenderemos junto con nuestros compañeros y compañeras de ANSOR, de Más Campesina y Campesinos, las zonas de reserva campesina, pero defenderemos también los resguardos indígenas, defenderemos los consejos comunitarios, pero además en unidad y en la búsqueda de avanzar colectivamente en la construcción de una figura que nos recoja a todos, impulsaremos los territorios interétnicos e interculturales.
para vivir en armonía y en la relación que se debe vivir entre hombre y naturaleza para poder vivir dignamente en este país, en Latinoamérica y en el mundo. Muchas gracias a todas y todos por todo su esfuerzo de habernos escuchado, a todos quienes nos escuchan y nos están viendo. De nuevamente un abrazo muy fraterno de parte